asesinato estadounidense de Qasem Soleimani, el general iraní que dirigió la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, vuelve a traer a primer plano la discusión de cuál será la respuesta del gobierno iraní. Por eso pregunto, ¿será el petróleo el arma preferida de Irán contra Estados Unidos? Lo discutimos. Venezuela vive otro capítulo político tormentoso de su historia reciente. Miembros de la Guardia Nacional prohíben la entrada de diputados para ratificar al líder opositor Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo. Un diputado con apoyo de una minoría oficialista y del cuestionado presidente Nicolás Maduro se declara nuevo presidente de la Asamblea. ¿Qué está pasando en Venezuela? Nuestra corresponsal en Venezuela, Osmari Hernández, explica y aclara lo que está pasando. El CES, una de las mayores ferias comerciales de tecnología, abre sus puertas en Las Vegas, Nevada. ¿Qué se presenta este año? Lo averiguamos. Hecho famoso por la icónica escena de persecución de automóviles de la película de 1968, el automóvil Bullitt Mustang original, utilizado por el propio Steve McQueen, está listo para una subasta récord. Te contamos todos los detalles en nuestra división de CNN Dinero Automotriz. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. No, mi gente, no es un galán de telenovela. I am very happy to be back. Happy 2020. Lo que pasa es que tengo un resfriado, pero quiero estar aquí y quiero que el programa pueda hablar toda la hora. Por eso tengo que hablar así, tipo galán de novela, pero para cuidar la voz. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. La pregunta es, ¿listo? ¿Lista? Comenzamos. El asesinato estadounidense de Qasem Soleimani, el general iraní que dirigió la fuerza Quds, la Guardia Revolucionaria, vuelve a traer a primer plano la discusión de cuál será la respuesta del gobierno iraní. Pregunto, ¿será el petróleo el arma preferida de Irán contra Estados Unidos? Para eso me voy con Evanán Romero, él es consultor internacional y especialista en temas petroleros. No decimos el lugar donde está por una cuestión de seguridad. Evanán, es un gusto tenerte en el programa. Ok, mira, yo estuve haciendo un gráfico porque es interesante. Ya no es si Irán va a responder o no. O sea, está claro que va a responder. Lo han dicho y si vemos la historia, responden. La pregunta es cómo van a responder. Entonces aquí vienen diferentes debates y diferentes escenarios. Uno es responder apple to apple. O sea, si tú asesinaste a un militar del calibre como fue el general, pues yo voy a buscar a alguien del mismo nivel. La pregunta es quién. Otros dicen no, va a venir por el tema petrolero. Y ahí es donde yo me quiero concentrar. Porque algunos dicen, bueno, puede venir por petróleo. Infraestructura, ir a los tanques. Recordemos que es un área muy importante en la distribución de petróleo, de producción y distribución de petróleo en el mundo. La pregunta es, no sabemos lo que van a hacer, pero en el escenario hipotético que la respuesta en represalia sea el petróleo, ¿qué efecto puede tener en los precios del mercado? Porque ya de por sí reflejaron una subida después nos enteramos del asesinato. Pero la pregunta es, si sucedieron una respuesta por ahí, ¿cuál sería el efecto en el precio del petróleo? Porque eso tiene consecuencias internacionales. Gracias, Javier. Un placer estar de nuevo contigo. Te agradezco pues la confidencialidad. Estoy fuera de Estados Unidos, pero mira, tu pregunta es sumamente interesante y la respuesta mía directa, clara, tiene que ser por la vía del petróleo.
Ellos reconocen la diferencia enorme del poderío militar, de seguridad, de todos los órdenes. Y claro, son fanáticos, pueden cometer suicidios y todas estas cosas, pero desde el punto de vista de impacto, que es lo que el ayatolá ha jurado hoy o ayer en el funeral y en la eulogía, es sin duda Irán controla en cierta forma, vamos a decir de cierta forma, y me gustaría calificarlo, lo que se llama en el argot petrolero el punto de asfixia o de shock más crítico de la industria petrolera, que es el estrecho de Hormuz. Por el estrecho de Hormuz pasa 1/3 del petróleo que se mueve por mar, que es la gran mayoría, porque es el que se negocia y se comercializa. Obviamente los Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de Europa, pero básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña, hace años que conocen la criticidad de ese choke point, de ese punto de asfixia, y han desplegado mecanismos de protección, de seguridad, submarinos, de todos los tipos, drones que están vigilando constantemente. Pero Irán ha expresado en muchas oportunidades en el pasado su intención de dinamitar con minas que deben tener enterradas y controladas hace muchos años en el fondo marino de ese estrecho. Si tú le quitas 30, 34, dicen algunos, millones de barriles día, 1/3 de lo que se comercializa, los precios no tengo ninguna duda que pasarán de los $200, especialmente porque va a afectar grandes economías como la China, la India, todo lo que es el este de Asia, Japón, Corea, y no va a ser fácil suplir esas deficiencias, y allá es donde se va a ver más el efecto, el impacto en esas economías que provienen del Golfo Pérsico. Estados Unidos no lo afectaría. Estados Unidos hoy día del Golfo Pérsico no llega ni 1.400.000 barriles, y Estados Unidos ya ahora está exportando más de 3, 4 millones. De Canadá le vendría todo el crudo que venga del propio México, en el Caribe, de forma que para los Estados Unidos no sería un impacto, pero sí, los precios son como un cuero viejo, pues si se aumenta allá, se aumenta también en el Golfo de México, de forma que toda la economía se va a ver afectada. Ok, Evanam, me queda un minuto. Te escucho. Ya vimos en septiembre 14, ¿te acuerdas del famoso ataque a Aramco? Algo que Arabia Saudita y Estados Unidos alegan estuvo Irán detrás, algo que Irán dice que no, lo niega, no estuvieron detrás. Pero vimos el efecto en el mercado. Fue momentáneo, pero ya fue una señal. Digamos que sucediera algo así o algo más complicado. Tú dices que tendría un efecto internacional. ¿Cómo estaría la oferta en ese caso? O sea, ¿cuál es el status quo actual entre la oferta y la demanda? En caso de haber una irrupción, ¿pudiera a lo mejor un Rusia, una Arabia Saudita, un Estados Unidos cubrir esa diferencia? Un minuto. Mira, Xavier, Arabia Saudita no, porque está en el Golfo Pérsico, tienen salida por el Mar Rojo y hay unas tuberías que van hacia los kurdos y hacia Turquía, pero es algo menor. Estamos hablando de un volumen muy significativo. Estamos hablando de 1/3 de lo que se comercializa por mar. No va a ser de la misma intensidad de la destrucción de los centros de producción allí en el campo de Kureis, fueron 5.7 millones de barriles. Claro, tenían una serie de equipos redundantes y eso en 5 o 6 días se repusieron. Pero reponer ese volumen es imposible. Es decir, a Estados Unidos no tiene, ni Rusia tampoco tiene la capacidad para ni en 6 meses. Nadie tiene como para reponer ese volumen. Y entonces, bueno, indudablemente que las leyes de la oferta y la demanda y de mercado funcionan y definitivamente los precios se irían a ese nivel. Obvio que los Estados Unidos lo saben, la Gran Bretaña, te puedes imaginar todas las alarmas y todo el sistema de seguridad que ya está desplegado en esa zona, ¿no? Pero allí es donde ellos sin duda se van a intensificar.
Y la pregunta es, Evanam, si una respuesta de esa magnitud también le conviene a Irán, porque eso va a tener represalias también. Entonces Irán tiene que también jugar el juego geopolítico, de decir, bueno, yo voy a responder, pero que la respuesta no termine comiéndome a mí mismo. Él es Evanam Romero, consultor internacional en petróleo. Fue un gusto, Evanam, haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Venezuela, vive otro capítulo político tormentoso de su historia reciente. Miembros de la Guardia Nacional prohíben la entrada de diputados para ratificar al líder opositor Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo. Por el otro lado tienes un diputado con apoyo de una minoría oficialista y del cuestionado presidente Nicolás Maduro, que se declara nuevo presidente de la Asamblea. What is going on? Vamos con nuestra corresponsal Osmari Hernández para que explique y aclare este rompecabezas complicado. Desde Caracas, al volver a The Number One, CNN, Dinero. Venezuela vive otro capítulo político tormentoso de su historia reciente. Tienes que miembros de la Guardia Nacional prohíben la entrada de diputados para ratificar al líder opositor Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo. Tienes a un diputado con apoyo de una minoría oficialista y del cuestionado presidente Nicolás Maduro, que se declara nuevo presidente de la Asamblea. What is going on? Para eso me voy a Venezuela con Osmari Hernández para que nos explique este rompecabezas complicado. Osmari, feliz año nuevo, como siempre. Para mí es un gusto tenerte en el programa. Ok, yo quería traerte porque tú vas a reportar los facts y vas a tratar de explicarnos este rompecabezas complicado. ¿Entiendes? Háblale a la gente como yo que estamos fuera de Venezuela, que vemos muchas imágenes y nos confunde. Vamos a ir por partes. Primero, y tú me corriges si estoy equivocado, la Constitución en Venezuela exige que se reelija a los miembros de la Junta, o sea, de lo que viene siendo el líder de la Asamblea Nacional, cada año el 5 de enero. ¿Cierto o falso? Correcto. Correcto. Ok, esa Asamblea Nacional está en manos de la oposición que ganó en la elección del 2016, ¿correcto? Correcto. Ok, y está en manos de esa oposición que, por cierto, el presidente de esa Asamblea Nacional, Guaidó, es reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo de Venezuela. Así es. ¿Qué es lo que sucede este pasado 5 de enero? Que cuando nosotros vemos las imágenes, vemos que a una Asamblea Nacional que fue elegida por los votantes vía Constitución, donde el líder de la mayoría fue elegido por estos diputados, elegido por la gente, van a votar para ser reelegido y lo que vemos son imágenes de guardias nacionales impidiéndoles la entrada. Después los vemos a ellos votando en un lugar completamente diferente, no la Asamblea Nacional. Y por otro lado nos enteramos que hay otro líder que es de la oposición, que se declara como presidente de la Asamblea Nacional, que por cierto es reconocido por el presidente cuestionado Maduro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este choque? Sí, importante lo que describes, Xavier, porque en principio vimos este domingo un despliegue de seguridad, yo diría por encima de lo que hemos visto en años anteriores. Y en este caso, no solamente de seguridad, sino que tanto ocurrió con la prensa y ocurrió con los diputados, con muchas restricciones en el acceso, puntos de control en los que para poder avanzar los diputados, pues incluso hubo empujones, hubo golpes para poder pasar estos puntos de control, en los cuales en algunos casos hasta le decomisaron las acreditaciones de ingreso a la Asamblea Nacional, las acreditaciones que los pues certifican como parlamentarios electos. Juan Guaidó en varias oportunidades declaró ante los medios de comunicación que pese a que en algunos momentos le permitían avanzar a él, pero no hacía al resto de los diputados, intentaron como forma de presión pasar todos juntos, porque denunciaban algunos diputados que la estrategia era, ya que no tenían los votos, dicen, era evitar que los diputados pudieran votar y respaldar la reelección de Juan Guaidó. En este contexto, en el cual además había
dificultades de comunicación, muy poca señal en la zona, se llevó a cabo una sesión en la cual los diputados denuncian que no se cumplió con el protocolo establecido en el reglamento de Interior y de Debate. Es decir, Xavier, no hubo una verificación de quórum y posteriormente no se presentó hasta esta hora, Xavier, una lista de los 81 votos con los cuales el diputado Luis Parra asegura logró ser electo como presidente de la Asamblea Nacional. Es en este contexto que Juan Guaidó convoca a otro escenario, que es una de las facultades que tiene el Parlamento, para poder sesionar, y lo hace en el diario El Nacional, en su sede. Allí, con un voto nominal, es decir, Xavier, nombre por nombre, diputado por diputado, suman el respaldo de 100 parlamentarios, entre 88 principales y 12 suplentes que respaldan la reelección de Juan Guaidó como cabeza del Parlamento, y en la primera vicepresidencia Juan Pablo Guanipa y en la segunda vicepresidencia Carlos Berribetia. Es así como vamos a ver, Xavier, este martes hay 2 diputados, Juan Guaidó, que es reconocido por la Unión Europea, por Estados Unidos y por países que no son afines ideológicamente con Guaidó, como es el caso de México y Argentina, que pues tiene ese respaldo, mientras Luis Parra cuenta con el respaldo de Nicolás Maduro, contó con los votos del partido de gobierno y con el respaldo de Rusia. Es básicamente el escenario que estamos viendo actualmente en Venezuela, Xavier. Mari, está claro que a Maduro y compañía buscan de alguna forma debilitar al que viene siendo el líder de la oposición, que es reconocido por más de 50 países como el presidente interino y legítimo del país. Y como dicen, la famosa frase más antigua que nosotros, que el frío divide e imperum. Al dividir, de alguna forma, buscas debilitar al contrincante. Lo que sí es interesante, que me llamó la atención, son 2 comentarios de 2 países que su tendencia es apoyar, digamos, a la izquierda. Sin embargo, en este caso en particular muestran su desacuerdo con lo que pasó en Venezuela. Uno viene de Argentina, donde Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, dice que impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al Ejecutivo venezolano a aceptar, entiéndase, Maduro en compañía, el Ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente lo opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad. Cuando ves en el caso de México, México hace votos para que la Asamblea Nacional de Venezuela pueda elegir democráticamente su junta directiva conforme al proceso establecido en la Constitución de ese país hermano. El legítimo funcionamiento del poder legislativo es pilar inviolable de las democracias. Claramente, una crítica a la posición del Ejecutivo. En 30 segundos, Omari, ¿qué dice el gobierno Maduro al respecto? Justamente hace minutos, Xavier, se pronunció Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, para calificar la declaración del canciller argentino de una guaidiotez, una mezcla entre Guaidó e idiotez, y pues aseguraba que ya saben lo que tienen que hacer y que no cuentan con el apoyo de esos países, que no los necesitan. Por otra parte, Guaidó se pronunció para agradecer ese respaldo pese a las diferencias ideológicas, Xavier. Omari, es un tema complicado y más para los que están afuera, porque hay mucha información y desinformación. Es una guerra mediática. Por eso es que te quise traer y te voy a seguir trayendo porque de alguna forma nos ayudas a aclarar este rompecabezas complicado. Ella es Mari Hernández, nuestra corresponsal, la única, desde Venezuela. Como siempre es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, el CES, el Consumer Electronic Show, una de las mayores ferias comerciales de tecnología, abre sus puertas en Las Vegas, Nevada. ¿Qué se presenta este año? Vamos a averiguar con Guillermo Arduino, nuestro enviado especial a Las Vegas, al volver a The Number One, CNN Dinero. El CES, una de las mayores ferias comerciales de tecnología del mundo, abre sus puertas en Las Vegas, Nevada. ¿Qué se presenta este año? Lo averiguamos con el único, con nuestro corresponsal que siempre, todos los años, está en el CES. Es nuestro enviado especial, Guillermo Arduino, desde Las Vegas, Nevada. Guillermo, Happy New Year. I'm very
Very happy always. New Year. Happy New Year to you en el too. programa. Happy New Year. Oye, tú sabes que acá en Miami pegó un frío. Listen, acá en Miami cayó el frío y tú sabes que acá los caribeños nos baja un poquito el frío, no como en Atlanta, y nos da resfriado a todos. Así que pues, ya tú sabes cómo estamos todos acá. Cuéntame, ¿qué hay este año en el CES? Qué suerte que tengo yo que voy a poder hablar sin que me interrumpan. Voy a estar haciendo la presentación para cuidarle la garganta a Xavier Serviá. Bueno, tengo varias cosas para decirles. Primero, esto se abre oficialmente mañana, por eso detrás mío ven que hay camiones preparándose, están montando todos los stands. En esencia, es como todos los años, se esperan 180.000 personas, hay 4.500 empresas representadas, grandes marcas que no se veían desde hace muchos años vuelven, están las de siempre bien presentes, Samsung, Google, etcétera, LG, todas las coreanas, mucha presencia china, aunque menos que en años anteriores. De todas formas, con la gente que estuve hablando, en todos los productos, y ya te voy a mostrar estos, Shenzhen, China, Made in China. Todo, aunque hoy no se puede decir esto es solamente hecho en China, porque tal vez el componente de la punta se hizo en un país, los vidrios vienen de Dinamarca, el resorte o la parte electrónica viene, qué sé yo, de Suiza. Pero lo importante es que todos hablan que, claro, China es donde está todo el movimiento, ¿no? Y mientras nos pasa una grúa por al lado, que espero que no se me venga encima, te cuento otro tema también. Algo muy interesante. El sexo. Este año se habla de sexo también. Se habla de salud, se habla de sexo, se habla de disciplinas. ¿Por qué de sexo? Porque el año pasado había ganado el premio una mujer emprendedora, inventora de un vibrador para placer sexual. Y se lo entregaron, pero la organización que está a cargo del Consumer Electronics Show, que se llama CTA, le retiró el premio porque decía que no estaba alineado con los valores y los principios de esta institución. Bueno, este año han decidido devolvérselo y está dando talleres sobre el placer sexual individual y cómo utilizar esos vibradores de primera calidad que ella ha fabricado. Fíjense cómo estamos hablando de algo que tal vez hace unos años era difícil de articular en la televisión o en público y hoy no hay ningún problema. Hablemos un poquito de la salud, que está relacionado con el sexo también. Los hombres en Estados Unidos y en inglés, cuando nos llamamos a nosotros, decimos yo, yo. Es como decir, lo llamo un hombre, nunca le voy a decir a una mujer yo, ¿no? Bueno, este es un producto que se llama Yo, que es un medidor de esperma. ¿Para qué se usa? Para que el hombre pueda hacerse una prueba de fertilidad en casa. Entonces, pagando $70, utilizando 2 pruebas con los $70 y una aplicación al teléfono inteligente, Yo te provee de una enzima para mezclar la prueba de semen que uno mismo se hace y solamente con un gotero marcamos una gotita, ahí hay un punto rojo, se pone una gotita del semen con las enzimas, se introduce, y lo voy a hacer, por supuesto, en este momento no pongo nada, ¿no? Pero se introduce en el aparato y es como un microscopio que tiene unas cámaras que puede leer la cantidad de espermatozoides que tiene la persona que se hace la prueba. Y a partir de ahí, la aplicación te puede decir si es buena o no el número, por ejemplo, 6 millones, y te puede establecer en contacto con algún experto si así fuera necesario. ¿Por qué? Me decía uno de los ejecutivos de Yo. Porque en general se apunta más a la mujer, que es la que se encarga de ir y hacerse la prueba primera de fertilidad. Bueno, en la privacidad se lo puede hacer el hombre también. Me pareció súper interesante. Bueno, me voy a poner ahora los anteojos de The King. Estos son anteojos inteligentes que se pueden utilizar para jugar también. Tienen un... Me voy a poner los anteojos porque no veo nada. Tienen un parlante, un micrófono, y acá, con encenderlos, nada más, se puede utilizar en contacto con los asistentes virtuales inteligentes, se puede utilizar para jugar también, se puede utilizar para medir en el ejercicio físico en la calle la resistencia a física, también son resistentes a la transpiración y se le puede poner vidrio de prescripción. Se llaman
Mutrex. Y es una de las pruebas que están lanzando al mercado. Y oh, sorpresa, dice Shenzhen, China. Tengo uno más. El año pasado les mostrábamos las medias para mujeres que eran irrompibles, que yo inclusive con una tijera las traté de cortar. Qué rápido que se pueden correr las medias de las mujeres. Sin embargo, estas no. Bueno, esta empresa produce un producto SheerTex, que es para hombres y mujeres, que es una zapatilla cómoda, buena para que el pie pueda respirar, de goma, liviana, de secado rápido. Es un prototipo, no hay precio ni nada, pero que es totalmente liviano para utilizar en forma deportiva, por ejemplo. Aquí están. Y el factor más importante es que dicen que son irrompibles. Pero me despido de este segmento de CNN Dinero, Xavier, hablando de televisores. Y atención, porque en los próximos días vamos a estar hablando de muchos televisores y la relación con el teléfono inteligente. Porque nosotros con el teléfono en general podemos girarlo para ver una imagen apaisada o frontal, como en el teléfono. Bueno, utilizaríamos como una especie de espejo en una pantalla nueva de Samsung que se llama Zero, y podemos manipular el teléfono y proyectarla directamente en el televisor. Es como un teléfono social para poder utilizarlo en algo que es cada vez más asiduo en nuestras vidas, que es la participación en redes sociales. Gracias por dejarme hablar, Xavier. Mañana nos vemos y en todos los programas de CNN en vivo del CES de Las Vegas. Hasta mañana. Te dejé hablar por esto, pero mañana vamos a hablar mucho más. Él es Guillermo Arduino, va a estar toda la semana en Las Vegas. Como siempre es un gusto, Guillermo, tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. En Australia, la ferocidad de los fuegos destruye hogares y golpea el corazón de los bomberos, que ven como pese a su esfuerzo, las llamas siguen ganando terreno. Vamos con los detalles al volver a The Number One, CNN Dinero. Continúa el estado de emergencia en Nueva Gales del Sur, Australia, por la amenaza implacable de los incendios forestales. Los funcionarios advierten sobre el peligro extremo de los fuertes vientos, las elevadas temperaturas pronosticadas para el fin de semana. Ya los incendios han dejado al menos 24 personas fallecidas. Veamos más detalles con Ana Coren. Un resplandor inquietante cubre el puerto de Edén y sus residentes caminan a través de un humo denso en pleno día. Ellos buscan refugio. Aquí es donde han venido a buscar refugio, en este lugar conocido como el Fuego Fronterizo, que arrasó a Victoria en Nueva Gales del Sur. Es solo uno de los más de 200 incendios activados en el sureste de Australia. Si llega hasta aquí este monstruo rugiente, creo que nada lo detendrá, pero la casa la podemos reconstruir. Preservar la vida es lo más importante para todos aquí, y es lo que estamos intentando. La policía hace un llamado de evacuación al sur de la costa oriental. La razón, no pueden brindar protección a estas poblaciones. Las comunidades rechazan abandonar sus casas, a pesar de conocer el saldo lamentable de hogares destruidos por el fuego. Anoche tomamos la decisión de traer aquí a los niños. Es el lugar más seguro para ellos. Louis Warren y su familia decidieron permanecer a bordo de este barco pesquero, propiedad de su esposo, hasta que se acaben los incendios de ser necesario. ¿Había visto algo así antes? Nunca en mi vida, nunca. Otras familias se mantienen en botes remolcadores y otros en autos y casas rodantes, eso sí, cerca del agua. No podemos ver el fuego, pero ciertamente se huele y se siente. Comenzó a llover en las últimas horas, pero no es suficiente para apagar el fuego. Si bien el incendio está a unos pocos kilómetros en esa dirección, al otro lado de la bahía, se teme que los fuertes vientos puedan poner en peligro a la ciudad. El buque naval más grande de Australia, el MAS Adelaide, llegó a las últimas horas de ese domingo, pero no hay señales de la presencia de las fuerzas de defensa australianas que han sido desplegadas por el gobierno. Esta es nuestra guerra. Esta es la guerra de Australia en este momento. El fuego está bajando por la gran cordillera divisoria y está avanzando hacia la costa, y ni un soldado de las fuerzas de defensa australianas en los alrededores. La ira, la indignación contra el gobierno es palpable y objetivo principal es el primer ministro de Australia, Scott Morrison. ¿Qué le diría el primer ministro, Jenny? Que se vaya, no puede liderar el país. Es un caso perdido, un estúpido.
Que se vaya. Ese es mi mensaje a Scott Morrison. Su falta de liderazgo y la inacción del gobierno para frenar el cambio climático es causa de indignación para muchos australianos que se manifiestan en protestas organizadas y reclaman la renuncia del primer ministro. Siempre habrá frustraciones cuando uno no puede en todos los casos contrarrestar por completo las fuerzas de la naturaleza. Sin duda habrá fracasos y frustraciones que hay que identificarlos y buscar la mejor forma de abordar esos retos de nuevo en el futuro. Pero para las comunidades en las zonas devastadas por los incendios, esto poco sirve de consuelo. Anna Corrin, CNN, Eden, Nueva Gales del Sur, Australia. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Chevron decidió evacuar a todos sus trabajadores estadounidenses de Irak tras el ataque aéreo en Bagdad ocurrido este 3 de enero. Este lunes, la petrolera publicó en un comunicado que se trata de una medida de precaución que afecta a sus trabajadores en la región de Kurdistán, en el norte del país. Mientras tanto, ExxonMobil dijo que seguía muy de cerca la situación. Según el ministro de Petróleo de Irak, trabajadores internacionales de otras nacionalidades permanecían en los campos sin mayores contratiempos. El precio de las acciones de Aramco cayó a su nivel más bajo tras su salida a bolsa. Perdió 2% de su valor tras la muerte del general Qasem Soleimani, ocurrido el 3 de enero en un ataque aéreo perpetrado por Estados Unidos. Este comportamiento refleja la preocupación de que Irán pueda responder apuntando a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita, un aliado clave de Estados Unidos en la región. Y a pesar de esta caída, los precios del crudo se situaron a la alza este jueves con una subida de hasta 6%. Boeing descubrió otra potencial falla en su MAX 737. Cientos de aviones de este modelo esperan la autorización de los reguladores de aviación para reiniciar actividades tras 2 accidentes que le quitaron la vida a 346 personas. Pero este domingo, el New York Times reveló que un cableado podría sumarse a la lista de desperfectos de la nave. Según el diario, la compañía informó el mes pasado que está investigando si 2 secciones de cableado que controlan la cola del avión están demasiado juntas y podrían causar un cortocircuito. Este lunes se inició el juicio del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Muy alejado de su imagen todopoderosa, rodeado de las luminarias, llegó caminando en una andadera a la corte en Nueva York tras ser señalado por más de 80 mujeres públicamente de conducta sexual inapropiada. El juicio se inicia 2 años después de que historias que apuntaban en este sentido fueran publicadas en el New York Times y en The New Yorker. Weinstein enfrenta 5 cargos por delitos graves basados en reclamos de 2 mujeres, una de las cuales permanece anónima. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, hecho famoso por la icónica escena de persecución de automóviles de la película de 1968, el automóvil Bullitt Mustang original. El original, utilizado por el propio Steve McQueen, está listo para una subasta récord. ¿Quieres saber cuánto? Los detalles en nuestra edición de CNN Dinero Automotriz al volver a The Number One. CNN Dinero. Camilo, primero que nada, Happy New Year 2020. Como siempre me encanta verte. Segundo, ¿te vas a concentrar en lo de Irán? Feliz año nuevo y felicidades por esa voz tan sexy, ¿eh? Puedes poner un hotline en cualquier momento. Oye, la crisis de Irán y Estados Unidos va a vertebrar parte del programa de hoy. Vamos a responder las preguntas más apremiantes que se están haciendo los televidentes, como ¿puede Estados Unidos matar a cualquier sujeto que considere su enemigo en cualquier lugar del mundo, esté en guerra o no con ese sitio? Y pasaremos por Venezuela para preguntarnos si este es o no el peor momento político de Guaidó o todo lo contrario. En minutos aquí en Camilo. ¿Quién gana hoy? Smile Direct Club. ¿Por qué? Su acción se dispara. Primero, ¿quién es Smile Direct? Fundada en el 2014, vende alineadores para dientes directamente a los consumidores. En su sitio de web y también en sus 300 tiendas por cerca de $2.000 millones por un plan
de 2 años. Salió a bolsa en septiembre del 2019, pero su primer día de cotización no le fue muy bien. Ahora está expandiendo su gama de productos para incluir un cepillo de dientes eléctrico, un sistema de blanqueamiento dental, pasta de dientes y más. ¿Dónde se van a vender? Aquí viene la clave. Walmart. Smile Direct Club anunció un contrato exclusivo con el minorista para que sus productos estén disponibles en línea y en las más de 4,000 tiendas de Walmart. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Smile Direct Club se dispararon más del 21% durante el día. Porque su asociación con Walmart le gustó el mercado. Smile Direct Club se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde hoy? La compañía de productos lácteos Borden. Borden, imagínate, es una marca mía. Yo recuerdo cuando chiquito. ¿Por qué? Se declara en bancarrota. Borden's Dairy es una de las compañías lácteas más antiguas de Estados Unidos. ¿Qué pasó? La caída del consumo de leche junto al aumento del precio ha paralizado la industria láctea con deudas. Borden se convirtió en el lunes en el segundo mayor productor de leche en declararse en bancarrota en los últimos 2 meses. La compañía dijo que no puede pagar su carga de deuda y sus obligaciones de pensión. Cuenta con 3.300 empleados, el 22% de los cuales están cubiertos por un acuerdo de negociación colectiva. En el 2019 la compañía reportó más de $42 millones en pérdidas. ¿Qué dijo la compañía? Dijo que tiene la intención de utilizar el proceso de bancarrota para deshacerse de la deuda y posicionarse para el éxito a largo plazo. Porque se declara en bancarrota, Borden se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. Oye, yo no sé si ustedes se acuerdan de esta película de Steve McQueen. Yo era muy chiquito, pero fue una película muy famosa. Y hubo un auto, el famoso auto Mustang, Bullet Mustang, que en esa época fue todo un furor. Bueno, ahora se está dando en subasta y el precio de comienzo es altísimo. Y hay mucha gente que está dispuesto a pagarlo. Veamos. ¿Quién no va a recordar esas icónicas imágenes? Steve McQueen en ese Mustang. Señores, solamente resta decirles algo. Ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad, díselo, está surjando.